Me embaracé de mi ex mientras él estaba con otra, y usé a nuestra hija para intentar recuperarlo. Nunca pensé que mi hija fuera una trampa. Al menos no al principio. Esa es la parte que siempre intenté explicar cuando todo se salió de control. Yo no me embaracé con una prueba en la mano ni un calendario marcado en rojo. No planeé cada paso como una villana de novela. Lo que hice fue peor de una forma más humana. Vi una oportunidad, quise creer que significaba algo y después usé a mi propia hija para mantener una historia que solo existía en mi cabeza. Mi nombre es Claudia. Tenía 31 años cuando volví a acostarme con Alejandro, mi ex, aunque él ya estaba en una relación seria con Emma. Alejandro y yo habíamos terminado casi 2 años antes. Nuestra relación fue de esas que la gente llama intensas cuando quiere evitar decir tóxicas. Nos queríamos, sí, pero también nos hacíamos daño. Peleábamos por todo, terminábamos cada 3 meses y volvíamos como si el drama fuera una prueba de amor. Yo conocí al Alejandro impulsivo, celoso, endeudado, inseguro, el que prometía cambiar y luego volvía a cometer los mismos errores. Emma conoció al Alejandro que llegó después. Ese era el punto que más me molestaba. Con ella era paciente. Con ella respondía mensajes. Con ella iba a terapia, hablaba de planes, ahorraba dinero y publicaba fotos en cumpleaños familiares con una sonrisa tranquila que jamás sostuvo conmigo por más de una semana. Yo me decía que no me importaba, pero cada vez que los veía juntos pensaba lo mismo. Ella recibió la versión del que yo había ayudado a crear. La primera vez que Alejandro me escribió, no fue para volver. Fue por una caja de cosas que yo todavía tenía en mi apartamento. Libros, una chaqueta vieja, unos documentos. Pudo haber mandado a alguien. Pudo haberme pedido que los dejara con un amigo, pero no, fue él. Cuando llegó, intentó comportarse como un hombre correcto. Habló de Emma con respeto, preguntó por mi trabajo y mantuvo las manos dentro de los bolsillos como si supiera que cualquier gesto podía abrir una puerta que no debía abrir. Yo también fingí madurez. Le ofrecí café. Le pregunté si era feliz. Sí, dijo. Respondió demasiado rápido. Yo sonreí. Me alegra. Esa fue una gran mentira. Me dolió verlo bien sin mí. No hicimos nada ese día. Pero después empezó a escribirme. Primero por cosas pequeñas, luego por recuerdos, después por conversaciones que no tenían ninguna razón práctica. Me decía que Emma era buena, que lo ayudaba a ser mejor, pero que a veces sentía que con ella tenía que estar siempre en control. Conmigo, según él, podía ser desordenado, podía ser él. Yo sabía que esa frase era peligrosa. También sabía que me gustaba. Una noche discutió con Emma y apareció en mi puerta. Dijo que solo necesitaba hablar con alguien que lo conociera desde antes de que intentara convertirse en un hombre perfecto. Yo debería haberle cerrado la puerta, en cambio, lo dejé pasar. Hablamos durante 2 horas. Después me abrazó. Después me besó. Después pasó lo que los dos sabíamos que iba a pasar desde que entró. A la mañana siguiente me dijo que había sido un error. Que amaba a Emma. Que iba a contarle todo porque no quería construir su relación sobre una mentira. Yo me reí en su cara, pero por dentro sentí pánico. No porque me arrepintiera, sino porque si él confesaba, la historia se quedaba en una sola noche. Yo quería que significara más. Alejandro sí se lo contó. Emma se fue de su apartamento durante casi 3 semanas. Yo pensé que ahí terminaría todo entre ellos. Me imaginé a Alejandro llamándome, admitiendo que nunca había dejado de quererme, diciendo que aquella noche solo había sacado a la luz algo que seguía vivo. Pero no lo hizo. La buscó a ella. Le pidió perdón a ella. Fue a terapia con ella. Cortó contacto conmigo durante un tiempo y me mandó un mensaje frío, casi formal. Lo que pasó no puede repetirse. Te pido que no me busques. Le debo respeto a Emma. Lo leí tantas veces que terminé odiando cada palabra. Un mes después descubrí que estaba embarazada. No voy a fingir que mi primera emoción fue miedo. Fue esperanza. Me senté en el baño con la prueba en la mano y pensé que la vida me había devuelto una forma de entrar. No lo pensé con esas palabras, porque habría sonado demasiado feo, incluso dentro de mi cabeza.
Me dije que era el destino. Que un bebé no llegaba por accidente a una historia terminada. Que si Alejandro y yo habíamos creado una vida, entonces algo entre nosotros no podía estar muerto. Cuando se lo dije, él lloró. No de felicidad. De culpa. Eso debió bastar para ubicarme. Me voy a hacer cargo, dijo. De todo. Pero esto no cambia lo de Emma. Sentí como si me hubiera quitado el aire. ¿Cómo que no cambia? Claudia, voy a estar presente. Voy a reconocer al bebé, pagar lo que tenga que pagar, acompañarte a las citas si me lo permites. Pero no voy a volver contigo. Todavía no sabíamos que sería niña, pero yo ya la estaba usando para imaginar una familia. Emma se enteró por él. Esa parte siempre me molestó. Yo quería decírselo. Quería ver su cara, medir cuánto podía soportar, confirmar que por fin entendía que su relación no era tan sólida como creía. Pero Alejandro se adelantó. Le contó todo, la noche conmigo, el embarazo, su decisión de hacerse cargo. Y Emma no lo dejó, pero puso condiciones. Terapia. Límites. Comunicación solo sobre la bebé. Nada de visitas a solas en mi apartamento. Nada de llamadas de madrugada. Nada de, estoy confundido. Si él quería estar con ella y ser padre de mi hija, tendría que aprender a separar ambas cosas. Yo odié a Emma por eso. No porque fuera cruel. Porque fue más madura de lo que yo necesitaba que fuera. Durante el embarazo, Alejandro cumplió. Fue a algunas citas, pagó la mitad de los gastos médicos y compró cosas para la bebé. Pero Emma casi siempre estaba cerca, aunque no entrara a las consultas. Lo dejaba en la puerta, lo recogía después o le pedía que le enviara mensajes cuando terminara. Yo lo interpretaba como control. Ahora sé que era el mínimo de dignidad que ella pudo rescatar después de perdonarlo. Nuestra hija nació una madrugada de lluvia. La llamé Luna. Alejandro llegó al hospital con los ojos rojos y una mochila llena de cosas que yo no le había pedido. Sostuvo a Luna y lloró de verdad. En ese momento volví a creer. No porque me dijera nada romántico, sino porque lo vi mirarla como si el mundo acabara de reorganizarse alrededor de ella. Pensé. Ahora sí lo entiende. Pero cuando salió del hospital, volvió con Emma. Eso fue lo que nunca logré perdonarle. Durante el primer año de Luna, Alejandro fue un buen padre. No perfecto, pero presente. Pagaba a tiempo, venía a verla, aprendió a cambiar pañales, se quedaba despierto cuando tenía fiebre y llamaba antes de comprar cualquier cosa importante. A veces Emma mandaba ropa o juguetes. Incluso escribió una tarjeta cuando Luna cumplió 6 meses. Tu hija merece paz entre los adultos que la aman. Rompí la tarjeta. Me dije que ninguna mujer que se casara con el padre de mi hija tenía derecho a hablar de paz. Sí, porque Alejandro se casó con Emma cuando Luna tenía poco más de 1 año. Me enteré por una foto. No por él. Una foto sencilla. Ellos dos saliendo del juzgado, Emma con un vestido blanco corto y Alejandro con una camisa azul que yo le había comprado años atrás. No hubo gran boda, no hubo fiesta enorme, no hubo espectáculo. Eso lo hizo peor. Parecía íntimo. Decidido. Real. Esa noche lloré hasta quedarme sin voz. Después miré a Luna dormida en su cuna y sentí una rabia que no quería reconocer. Yo le había dado una hija. Emma le había dado una segunda oportunidad. Y él eligió casarse con ella. A partir de ahí, empecé a cambiar las reglas. No de golpe. De golpe habría sido demasiado evidente. Primero dije que prefería que Alejandro viera a Luna en mi casa porque todavía estaba muy pequeña. Después dije que Emma no debía venir a recogerla porque me hacía daño verla ocupando un lugar que no le correspondía. Luego empecé a cancelar visitas y él no podía quedarse más tiempo. No puedes aparecer, besar a la niña y largarte como si fueras tío de fin de semana, le dije una tarde. Claudia, tengo un horario. Tienes una hija. Y también tengo una esposa. La palabra esposa me cayó como una cachetada. No la menciones en mi casa. Alejandro cerró los ojos.
Esta es exactamente la razón por la que necesitamos límites. Límites. Yo odiaba esa palabra porque siempre significaba que Emma ganaba. Durante meses, Alejandro respetó los acuerdos. Pero no del todo. Esa era la parte que me mantenía enganchada. Si Luna tenía fiebre, él venía aunque fuera tarde. Si yo lloraba, se quedaba más de lo planeado. Si le decía que me sentía sola criando a nuestra hija mientras él jugaba a la familia con otra, su cara cambiaba. Nunca me prometió volver. Eso quiero dejarlo claro. No me dijo que dejaría a Emma. No me dijo que nuestro destino era estar juntos. No me dio una fecha ni un plan. Pero seguía cayendo. Una noche Luna tuvo una infección de oído y él vino después del trabajo. La niña se durmió cerca de medianoche. Alejandro se quedó sentado en el sofá, agotado. Yo le llevé café. Hablamos de cuando éramos jóvenes, de lo asustados que estábamos, de lo extraño que era tener una hija juntos y no estar juntos. A veces pienso que todo habría sido diferente si hubiéramos tenido a Luna antes, dije. No respondió. Pero tampoco se fue. Me besó casi a las 2 de la mañana. Después se acostó conmigo en la misma habitación donde estaba la cuna de nuestra hija, separada por una pared delgada. A la mañana siguiente se vistió con culpa. Esto no puede volver a pasar. Yo lo observé abotonarse la camisa. Siempre dices eso. Esta vez lo digo en serio. Hasta que vuelvas a sentir que aquí también tienes una familia. Se quedó quieto. No negó la frase. Eso fue suficiente para mí. Durante los meses siguientes pasó otras veces. No muchas. No como una relación estable. Pero suficientes para que yo convirtiera cada caída en una prueba. Si amaba tanto a Emma, ¿por qué volvía a mi cama? Si su matrimonio era tan sólido, ¿por qué seguía buscando la casa donde vivía su hija conmigo? Empecé a creer que Emma era la esposa legal, pero yo era la verdad que él no podía abandonar. Esa idea me volvió peligrosa. Porque cuando un hombre te dice con palabras que no te elige, pero te busca cuando está débil, puedes hacer dos cosas: aceptar que está usando tu disponibilidad o convencerte de que su debilidad es amor. Yo elegí la segunda. Y cuando Alejandro finalmente intentó cortar de verdad, yo decidí que no iba a permitir que me tratara como un error que podía visitar los martes y borrar los domingos. Si quería ver a Luna, tendría que verme a mí. Si quería seguir siendo padre, tendría que aceptar que yo también era parte de esa familia. Y si Emma no podía soportarlo, ese ya no sería mi problema. Actualización 1. Al principio no lo llamé chantaje. Lo llamé cansancio. Decía que estaba agotada de ser la madre disponible, la que organizaba pañales, vacunas, noches de fiebre y cambios de horario, mientras Alejandro llegaba con una mochila bonita, jugaba 2 horas con Luna y volvía a la casa donde Emma lo esperaba como esposa. Me parecía injusto. No completamente falso, pero sí incompleto. Porque Alejandro pagaba lo que le correspondía. Venía cuando podía. Preguntaba por Luna. Aprendió sus rutinas y nunca negó que era su padre. Lo que no hacía era darme a mí el lugar que yo creía merecer por haber tenido a su hija. Cuando empezó a notar que yo cancelaba visitas y él no aceptaba quedarse más tiempo, me escribió un mensaje demasiado formal. Claudia, necesito que respetemos el horario. Si Luna está enferma o hay una emergencia, voy. Pero no puedo seguir quedándome en tu casa hasta la madrugada. Leí el mensaje varias veces. No decía, Emma me lo pidió, pero yo la vi en cada palabra. Respondí. Claro. Entonces sé padre cuando te quede cómodo. Él llamó de inmediato. No contesté. Después mandé una foto de Luna dormida y escribí. Ella no entiende horarios. Solo entiende quién está y quién no. Eso funcionó. Alejandro llegó esa noche. No pasó nada entre nosotros. Se sentó en la alfombra con Luna, le leyó un cuento y me pidió hablar en la cocina. No puedes usarla así, dijo en voz baja. ¿Usarla cómo? Mandándome fotos para hacerme sentir culpable. Es tu hija. Si te hace sentir culpable verla, eso es problema tuyo. No voy a dejar de verla.
Pero necesitamos reglas. Yo solté una risa. Las reglas son muy cómodas cuando tú tienes una esposa esperándote. Alejandro respiró hondo. Emma no tiene nada que ver con que Luna necesite estabilidad. Emma tiene todo que ver. No voy a discutir de mi matrimonio contigo. La palabra matrimonio era una pared. Cada vez que la mencionaba, me recordaba que yo estaba afuera, aunque Luna fuera su hija. Esa noche, cuando se fue, me puse a llorar en el baño. No porque extrañara solamente a Alejandro. Lloré porque me di cuenta de que mi hija no había cambiado el orden de su vida como yo esperaba. Yo era madre de su hija. Emma seguía siendo su casa. Empecé a endurecerme. Si Alejandro pedía cambiar una visita, yo le decía que no. Si llegaba 10 minutos tarde, le decía que Luna ya estaba dormida. Si Emma venía en el carro, yo no bajaba a entregar a la niña. Decía que no quería escenas, pero en realidad quería obligarlo a subir solo, a tocar mi puerta, a entrar en mi espacio y recordar que allí también tenía algo suyo. Una tarde llegó con Emma. Ella se quedó dentro del auto. No bajó, no saludó, no hizo ningún gesto provocador. Solo estaba allí, con las manos sobre el volante, mirando al frente. Eso me bastó para sentirme insultada. Abrí la puerta con Luna en brazos y le dije a Alejandro: «Hoy no se va». «¿Por qué?» «Porque no voy a entregar a mi hija como si fuera un paquete frente a esa mujer. Emma solo me trajo porque mi carro está en el taller». «Entonces hubieras tomado un taxi». «Claudia, no hagas esto». «No estoy haciendo nada. Estoy protegiendo a mi hija». Él miró a Luna. Ella jugaba con el cuello de mi blusa, ajena a todo. ¿Protegerla de qué? No respondí. Porque la verdad era que no estaba protegiéndola de ningún peligro. La estaba protegiendo de una imagen que yo no soportaba, su padre, su esposa y mi hija funcionando como una familia en la que yo no era necesaria. Alejandro se fue sin llevarse a Luna. Esa noche me escribió que quería formalizar un calendario por abogados. Sentí pánico. No porque temiera perder a Luna, sino porque un calendario escrito significaba que ya no podría mover las reglas según lo que sintiera. Significaba que Alejandro tendría derechos separados de mi estado de ánimo. Le respondí: «Si haces eso, voy a contarle a Emma todo lo que pasó después de la boda». Pasaron varios minutos. Luego respondió: «¿Eso es una amenaza?» Yo escribí: «No. Es la verdad. Ella merece saber con quién se casó». Era una amenaza. Y lo sabía. Emma no sabía todo. Sabía lo de aquella primera noche antes del embarazo. Sabía que Luna existía por una traición que decidió perdonar. Sabía que la relación con Alejandro y conmigo debía mantenerse limitada. Pero no sabía que, después de casarse, Alejandro había vuelto a mi cama. No sabía que él había dicho: «Esto no puede volver a pasar», más de una vez. No sabía que algunos días, mientras ella lo esperaba en casa, él salía de mi apartamento con la camisa arrugada y la culpa escrita en la cara. Yo guardaba mensajes. No todos eran explícitos, pero suficientes. Horarios. Disculpas. Frases ambiguas. Un audio donde Alejandro decía que se sentía dividido y que conmigo todo era más difícil de cortar porque Luna nos unía. Yo sabía que podía destruir lo que quedaba de su matrimonio. Y durante semanas, esa idea me sostuvo. Si él quería quitarme poder, yo podía quitarle paz. Alejandro apareció 2 días después sin avisar. No vino a ver a Luna. Vino a hablar conmigo. «No vuelvas a amenazarme con Emma», dijo. «Entonces no me amenaces tú con abogados. Pedir un calendario para ver a mi hija no es una amenaza. Para ti no. Para mí sí. No puedes decidir cuándo soy padre según lo que sientas por mí. ¿Y tú puedes decidir cuándo soy familia?» Alejandro se quedó callado. Aproveché ese silencio como si fuera una victoria. «Tú vienes aquí, cargas a Luna, comes mi comida, me miras como antes, a veces te acuestas conmigo y luego vuelves a tu casa a fingir que esto no existe». Pero sí existe. Yo existo. Nuestra hija existe. Luna existe,
dijo. Lo nuestro no. Me dolió tanto que le di una bofetada. No fue fuerte, pero fue suficiente para que los dos entendiéramos que algo había cruzado otra línea. Luna empezó a llorar desde la habitación. Alejandro se apartó de mí. Voy a pedir el calendario por vía legal. Hazlo. Y voy a contarle a Emma antes de que tú lo hagas. Eso sí me desarmó. Porque mi poder dependía de que la verdad saliera de mi boca, en el momento que más daño hiciera. Si él confesaba primero, otra vez me dejaba sin el papel principal. No tienes derecho a quitarme eso, dije. Alejandro me miró como si acabara de confirmar algo que no quería creer. ¿Quitarme qué? ¿La posibilidad de destruir mi matrimonio cuando te convenga? No respondí. Él fue a la habitación, calmó a Luna unos minutos y se marchó sin besarme en la mejilla, sin tocarme el brazo, sin dejar una rendija abierta. Esa noche no pude dormir. Imaginé a Emma escuchando la confesión. Imaginé su cara al enterarse de que el hombre al que perdonó no solo la traicionó una vez. Imaginé a Alejandro arrodillado, pidiéndole otra oportunidad. Y me odié por esperar que no se la diera. Al día siguiente, recibí un mensaje de Emma. Nunca me escribía directamente salvo por cosas muy puntuales de Luna. Esta vez el mensaje decía: necesito hablar contigo. Sin Alejandro. Mi primer impulso fue sentir satisfacción. Pensé que por fin iba a enfrentar a la mujer que llevaba años ocupando el lugar que yo creía mío. Me arreglé más de lo necesario para verla. No quería parecer desesperada. Quería parecer fuerte, madre, mujer. Quería que Emma entendiera que no era una sombra en su matrimonio, sino alguien que Alejandro nunca había podido dejar del todo. Nos encontramos en un parque pequeño, lejos de mi casa. Emma llegó con una carpeta. No lloraba. Eso me molestó. Alejandro me contó lo que pasó, dijo. ¿Todo? Suficiente. Entonces ya sabes que tu esposo no es tan tuyo como creías. La frase salió más cruel de lo que planeé. Emma me miró sin cambiar la expresión. Y tú no eres tan elegida como crees. Sentí el golpe. Ella abrió la carpeta y sacó copias de mensajes. No eran los de Alejandro conmigo. Eran los míos con él. Cancelaciones de visitas. Amenazas veladas. Frases donde decía que Luna no iba a ir con él si Emma estaba presente. Audios donde lloraba y le decía que, si de verdad amaba a su hija, tenía que demostrarme que todavía éramos una familia. Alejandro me mostró esto, dijo. No para limpiarse. No puede limpiarse. Pero sí para que yo entienda por qué quiere ir a la corte. Claro. Ahora yo soy la loca. No. Eres la madre de Luna. Por eso esto me preocupa más. Me reí, aunque me temblaban las manos. No finjas que te importa mi hija. Emma respiró hondo. Me importa lo suficiente para no querer que crezca creyendo que su papá solo la ama si vuelve contigo. Me quedé sin palabras. Yo no hago eso. Lo estás haciendo. Quise levantarme, pero ella añadió. Y si sigues, Claudia, no solo vas a perder a Alejandro. Vas a terminar dañando la relación que Luna tiene contigo también. Esa frase me pareció una amenaza. Ahora sé que era una advertencia. Me levanté de todos modos. Tú no tienes derecho a decirme cómo criar a mi hija. Emma guardó los papeles. No. Pero un juez sí puede decir cómo se organizan las visitas si tú sigues usando a Luna para castigarlo. Me fui furiosa. No por lo que dijo. Por lo tranquila que estaba. Yo necesitaba verla destruida, gritando, humillada. Necesitaba confirmar que ella era débil, que yo había logrado quebrarla. Pero Emma no me dio esa escena. Me dio algo peor, una carpeta ordenada. Esa noche tomé la decisión más estúpida de mi vida. Le envié a Emma todo. Mensajes sin ediciones. Audios. Capturas. Fechas. No lo hice para liberarla. No lo hice porque mereciera la verdad.
Lo hice porque ella se atrevió a mirarme como si yo fuera el problema y no la mujer que por fin podía demostrarle que su matrimonio era una mentira. Escribí. Antes de hablar de jueces, mira a quién estás defendiendo. Después bloqueé el teléfono. Durante casi una hora me sentí poderosa. Después Luna despertó llorando, la cargué en mis brazos y vi su cara pequeña contra mi hombro. Por primera vez sentí miedo. No por Alejandro. No por Emma. Por ella. Porque hasta ese momento, yo había repetido que todo lo hacía para defender a mi hija. Pero aquella noche, mientras la mecía en la oscuridad, entendí que acababa de lanzar una bomba sobre la vida de todos no para protegerla, sino para no sentir que Emma había vuelto a ganarme. Actualización 2. Emma no respondió esa noche. Yo revisé el teléfono tantas veces que terminé apagándolo para no seguir esperando. Había imaginado gritos, insultos, una llamada desesperada de Alejandro, quizá incluso un mensaje de Emma diciéndome que había terminado con él. Necesitaba alguna señal de que mi bomba había explotado donde yo quería. Pero no hubo nada. Al día siguiente, Alejandro llegó a mi casa antes de la hora de visita. No venía solo. Venía con su abogado. Eso me hizo sentir ridícula, como si de pronto yo fuera una amenaza que necesitaba testigos. Abrí la puerta sin dejarlo pasar. ¿Qué es esto? Alejandro tenía los ojos rojos. No sé si por falta de sueño o por haber llorado. Por un segundo sentí satisfacción. Después vi que no me miraba con tristeza. Me miraba con un cansancio frío. A partir de ahora, todo será por escrito, dijo. Vamos a pedir un calendario formal y entregas en punto neutral. ¿Por qué tu esposa te lo pidió? Porque yo lo necesito para ver a mi hija sin que uses cada visita para castigarme. Miré al abogado y solté una risa. ¡Qué conveniente! Te acostaste conmigo después de casarte y ahora yo soy el problema. Yo soy responsable de eso, respondió. Y se lo dije a Emma. Yo también se lo dije. No. Tú se lo tiraste encima porque no soportaste que no te dejara decidir cómo se iba a romper mi matrimonio. Esa frase me encendió. Tu matrimonio ya estaba roto. Sí. Por mí. No por una estrategia tuya. Intenté llamarlo cobarde. Intenté decirle que jamás habría tenido valor de contarle todo si yo no lo empujaba. Pero Luna empezó a llorar desde dentro y el abogado bajó la voz para recordarnos que no era momento. Eso me enfureció más. Todos hablaban como si yo fuera una mujer descontrolada frente a una niña indefensa. Como si Alejandro no hubiera entrado a mi casa de madrugada más de una vez. Como si yo hubiera inventado sola esa relación. Luna apareció en la sala con su pijama y los ojos hinchados. Alejandro se agachó de inmediato. Hola, mi amor. Ella sonrió y caminó hacia él. Ese gesto me dolió de una manera que no esperaba. Quise levantarla antes, retenerla, decir que no era horario de visita y que no podía aparecer así. Pero mi hija ya estaba en brazos de su padre, tranquila, con la cabeza en su hombro. Y por un instante entendí algo que me dio vergüenza. Yo no quería impedir que Alejandro viera a Luna porque él fuera mal padre. Quería impedirlo cuando no actuaba como el hombre que yo necesitaba. El abogado entregó una notificación. No era una demanda definitiva, pero sí una petición formal para establecer custodia compartida, calendario fijo, comunicación mediante una aplicación y entregas en un centro neutral. También incluía capturas de mis mensajes y audios. Leí algunas líneas de pie en la entrada. Si ella viene en el carro, no ves a la niña. Luna no necesita una madrastra. Si sigues hablando de abogados, Emma recibe todo. Tu hija no es un horario. Verlo escrito en papel lo hacía sonar peor. O quizás simplemente lo hacía sonar exacto. Esto es manipulación, dije. Alejandro asintió. Sí. Me tomó unos segundos entender que no me estaba dando la razón. Esa tarde llamé a mi madre. No le había contado todo. Solo sabía que Alejandro y yo teníamos problemas por la niña y que Emma estaba metiéndose demasiado. Yo esperaba que me defendiera, que dijera que ninguna mujer debía opinar sobre la hija de otra. Pero cuando terminé de contarle, mi madre se quedó callada. Claudia,
¿Tú amenazaste con no dejarlo ver a Luna? No así. ¿Cómo entonces? Le dije que si quería ser padre tenía que respetarme. Eso no es lo mismo que volver contigo. Yo no le pedí volver. Mi madre suspiró. Hija, no tienes que decir la palabra para pedirlo. Me dolió más que si me hubiera regañado. ¿Por qué mi madre me conocía? Había visto mis rupturas con Alejandro. Había escuchado mis promesas de no volver. Había cuidado a Luna mientras yo lloraba porque él se casó con otra mujer. Emma no es la madre de mi hija, dije. No. Pero es la esposa de su padre. Gracias por recordármelo. Claudia, Luna no puede crecer en una guerra porque tú no soportas esa frase. Colgué. Durante las semanas siguientes intenté actuar como si estuviera tranquila. Respondía por escrito. Evitaba insultos. Cumplía algunos horarios. Pero también buscaba formas pequeñas de recuperar poder. Si Alejandro pedía una videollamada, tardaba en contestar. Si Luna estaba cansada, se lo repetía como si fuera culpa de él. Si Emma enviaba algo para la niña, lo guardaba sin usarlo. Yo decía que estaba poniendo límites. En realidad, seguía castigando. La audiencia provisional llegó rápido. Yo fui con mi mejor vestido y una carpeta donde intenté presentarme como madre responsable. Llevé recibos médicos, fotos de Luna, comprobantes de gastos y mensajes donde Alejandro admitía haber estado conmigo después de casarse. Creí que eso demostraría que él era inestable, que no podía separar a su esposa de nuestra hija y que yo tenía razones para protegerme. El juez escuchó a ambos abogados. El de Alejandro no intentó pintar a su cliente como santo. Admitió la infidelidad, admitió el caos emocional y dijo que precisamente por eso necesitaban reglas claras, no visitas sujetas a discusiones entre adultos. Después presentó mis mensajes. No todos. Solo los suficientes. El juez leyó en silencio. Yo sentí que el rostro me ardía. Mi abogada intentó explicar que yo estaba recién salida de una situación emocional complicada, que era madre primeriza y que temía que mi hija fuera desplazada en la nueva familia de Alejandro. El juez preguntó. ¿La menor ha estado en peligro durante las visitas con el padre? Mi abogada no pudo decir que sí. ¿Hay evidencia de negligencia directa hacia la menor? No. ¿Hay evidencia de que la madre ha condicionado visitas por conflictos personales con el padre y su esposa? Mi abogada tardó en responder. Ese silencio me hundió. El calendario provisional fue aprobado. Entregas en un centro neutral. Comunicación solo por aplicación. Prohibido usar a Luna para enviar mensajes, hacer reclamos o discutir temas de pareja. Alejandro tendría días fijos, y si yo cancelaba sin causa médica comprobable, podía contar en mi contra. No me quitaron a mi hija. Pero me quitaron la posibilidad de usar el desorden como herramienta. Cuando salimos, Alejandro intentó decir algo. Claudia. No me hables. Solo quiero que esto sea mejor para Luna. Me reí. Claro. Ahora todos piensan en Luna. Eso es lo que debimos hacer desde el principio. Lo miré con odio. Tú no tienes derecho a darme lecciones. Tienes razón. Eso me desarmó. Yo esperaba defensa. Excusas. Un tono superior. Pero Alejandro solo parecía derrotado. No tengo derecho, repitió. Pero igual voy a pelear por ser su papá sin tener que acostarme contigo, mentirle a mi esposa o dejar que me castigues cada vez que no te elijo. Sentí como si me hubiera quitado el último disfraz. Porque eso era lo que yo había estado haciendo. No quería decirlo así, pero era cierto. Cuando Alejandro no me elegía, yo lo castigaba con la única cosa que todavía nos unía, Luna. Esa noche, Emma me escribió por la aplicación nueva. El mensaje era breve. Compré unos zapatos para Luna porque Alejandro dijo que le quedaban pequeños los otros. Los enviaré con él en la próxima visita. No tienes que responder. Me quedé mirando el mensaje con rabia. No porque fuera ofensivo. ¿Por qué no lo era? Yo quería que Emma fuera cruel, invasiva, arrogante. Quería que hiciera algo que justificara mi odio.
pero incluso después de recibir mis mensajes, incluso después de saber que Alejandro la había traicionado conmigo después de casarse, seguía pensando en los zapatos de Luna. Eso me pareció insoportable. Le respondí. No necesito que compres cosas para mi hija. Borré el mensaje antes de enviarlo. Luego escribí. Ok. Fue la primera vez que no convertí un gesto suyo en una batalla. No fue nobleza. Fue cansancio. Días después, Luna tuvo su primera entrega en el centro neutral. Yo la vestí con demasiado cuidado, como si su ropa pudiera decir que conmigo estaba mejor. Alejandro llegó puntual. Emma no entró. Esperó, en el auto. La trabajadora del centro revisó los datos y le entregué la mochila. Luna fue hacia Alejandro contenta. No confundida. No traumatizada. Contenta. Me sonrió antes de irse. Bye, mami. Y se fue. Así de simple. Yo me quedé parada con las manos vacías. Había imaginado que, si Luna salía sin mí, algo se rompería. ¿Qué lloraría? ¿Qué preguntaría por mí? ¿Qué demostraría que yo era la única casa posible? Pero mi hija estaba bien. No porque me necesitara menos, sino porque amar a su padre no significaba dejar de amarme a mí. Esa fue una verdad pequeña, pero me dio miedo. Porque si Luna podía quererlo sin que yo perdiera mi lugar, entonces todo lo que había hecho no era defensa de madre. Era miedo de mujer abandonada usando el nombre de su hija para sonar más justa. Esa noche no escribí a Alejandro. No escribí a Emma. No llamé a mi madre para decir que todos estaban contra mí. Me senté en la habitación de Luna, ordené ropa que ya no le servía y encontré la tarjeta que Emma había enviado cuando cumplió 6 meses. La que yo había roto. No estaban todas las partes, pero recordé la frase. Tu hija merece paz entre los adultos que la aman. La odié cuando la leí por primera vez. Esa noche, por primera vez, me pregunté si quizá la frase no era una invasión. Quizá era exactamente lo que yo no había sabido darle. Actualización 3. El calendario provisional se volvió definitivo meses después. No hubo una escena dramática en la corte. Nadie me quitó a Luna. Nadie me llamó mala madre en voz alta. Eso, de alguna manera, lo hizo más difícil de aceptar, porque yo había preparado defensas contra acusaciones enormes, no contra hechos simples. El juez no dijo que yo no amaba a mi hija. Dijo que Luna necesitaba estabilidad. Dijo que los adultos no podían utilizar las entregas para resolver heridas de pareja. Dijo que Alejandro tenía derecho a ejercer su paternidad sin que cada visita dependiera de mi relación emocional con él. Cada frase sonaba razonable. Por eso dolía. Durante mucho tiempo me aferré a la idea de que todos me estaban quitando algo. Alejandro me quitó la posibilidad de ser su elección. Emma me quitó el lugar de esposa. La corte me quitó el control de los horarios. Pero la verdad era que nadie podía quitarme un lugar que nunca me habían dado. Yo era la madre de Luna. Eso era enorme. Pero no era lo mismo que ser la pareja de Alejandro. Me tomó meses separar esas dos cosas. Al principio cumplía el calendario con rabia. Preparaba la mochila de Luna, revisaba cada prenda, anotaba cualquier detalle y esperaba que Alejandro cometiera un error para tener algo que reclamar. Si la niña volvía con el cabello despeinado, yo lo veía como negligencia. Si traía un juguete nuevo, lo veía como intento de comprar su cariño. Si mencionaba a Emma, me ardía el pecho. Una tarde Luna volvió diciendo: Emma me hizo trenzas. No había malicia en su voz. Solo alegría. Yo sentí ganas de decirle que Emma no era nada suyo. La frase me llegó hasta la lengua. No la dije. En lugar de eso pregunté: ¿te gustaron? Luna sonrió y asintió. Me encerré en el baño después para llorar en silencio. No por las trenzas. Porque entendí que mi hija podía recibir cariño de otra mujer sin que eso me borrara como madre. Esa era la verdad que yo llevaba más de un año evitando. Alejandro y Emma se separaron por un tiempo. Lo supe porque él me lo dijo por la aplicación, en un mensaje estrictamente relacionado con Luna.
Iba a vivir en otro apartamento y necesitaba actualizar la dirección para las visitas. Mi primer impulso fue sentir esperanza. Ahí estaba otra vez la vieja voz. Ahora sí. Ahora que Emma se cansó, él va a entender. Ahora verá que su familia real siempre estuvo contigo y Luna. Pero no pasó. Alejandro no me llamó de madrugada. No vino a mi casa a llorar. No insinuó que debíamos intentarlo. Solo siguió recogiendo a Luna en el centro neutral, pagando lo que correspondía y respondiendo por escrito. Esa distancia fue más clara que cualquier rechazo anterior. Un día, durante una entrega, me dijo: Emma y yo estamos intentando resolver lo nuestro. No sé qué va a pasar, pero necesito que entiendas algo. Aunque mi matrimonio termine, no voy a volver contigo. Yo fingí que no me importaba. No te estoy esperando. Alejandro me miró con una tristeza cansada. Ojalá eso fuera cierto. No discutí. Porque en ese momento, por primera vez, tampoco estaba segura de estar esperándolo a él. Quizá estaba esperando una versión de mí que nunca existió, la mujer que no fue abandonada, la que no quedó como segunda opción, la que podía mirar a Emma y decir, gané. Pero no había ganado nada. Emma no volvió a escribirme fuera de asuntos necesarios. Cuando mandaba ropa, medicamentos o información sobre Luna, lo hacía por la aplicación y sin comentarios personales. Eso me dejaba sin pelea. Yo necesitaba que fuera invasiva para odiarla tranquila, pero ella no me regaló esa excusa. Mi madre me ayudó a ver lo que yo no quería. Una noche le dije que me dolía que Luna hablara de Emma con cariño. ¿Prefieres que vuelva triste?, preguntó. No dije eso. Pero lo sientes. Me molesté. Soy su mamá. Nadie te está quitando eso, Claudia. Pero tú estás actuando como si el amor de Luna fuera una cuenta bancaria. Si alguien deposita cariño, tú pierdes saldo. Me pareció una frase cruel. Después entendí que era exacta. Yo había vivido así con Alejandro también. Si él amaba a Emma, yo sentía que me quitaba algo. Si cuidaba a Luna fuera de mi casa, yo sentía que me reducía. Si Emma era amable con mi hija, yo lo vivía como una invasión. Todo afecto ajeno me parecía una amenaza porque yo no confiaba en mi propio lugar. Empecé terapia poco después. No porque me sintiera lista para cambiar, sino porque mi abogada me dijo que ayudaría si quería modificar el calendario en el futuro. Entré buscando una estrategia y terminé encontrando un espejo que no me gustó. La terapeuta me preguntó cuándo había empezado a usar a Luna como prueba de amor. Me defendí. Dije que era madre primeriza, que Alejandro me confundía, que Emma ocupaba demasiado espacio, que nadie entendía lo que era criar a una niña mientras el padre dormía con su esposa. La terapeuta esperó. Después dijo: todo eso puede ser doloroso. Pero Luna no nació para resolverlo. Esa frase me rompió más que cualquier insulto. Porque yo había contado la historia de mi hija como si su existencia demostrara algo sobre Alejandro y yo. Como si su nacimiento fuera una señal, una deuda, una cuerda que tarde o temprano lo traería de vuelta. Luna no era una señal. Era una niña. Una niña que merecía cumpleaños sin tensión, entregas sin miradas de odio, padres que pudieran hablar de vacunas sin convertir cada mensaje en una guerra. Yo le había dado amor, sí. Pero también la había puesto en el centro de mi herida. El primer cambio real fue pequeño. Alejandro pidió cambiar una visita porque Luna tenía una actividad en su guardería. Antes habría dicho que no o habría exigido algo a cambio. Esa vez acepté y envié los detalles sin comentario. Él respondió: gracias. Miré esa palabra durante mucho tiempo, esperando sentir que había perdido. No sentí paz exactamente. Pero tampoco sentí derrota. Después vinieron otros cambios pequeños. Permití que Emma enviara una chaqueta sin devolverla. No corregí a Luna cuando dijo que había comido panqueques en la casa de papá y Emma. Dejé de preguntar si Alejandro había hablado de mí. Dejé de revisar cada foto buscando señales de que mi hija parecía más feliz allá que conmigo. No me convertí en una persona nueva de un día para otro. Todavía me dolía. Todavía había noches en las que imaginaba a Alejandro arrepentido,
tocando mi puerta, diciendo que al fin entendía. Pero ya no usaba a Luna para provocar esa escena. Un año después de la audiencia, Luna cumplió 3 años. Hicimos 2 celebraciones pequeñas. Una conmigo y mi familia. Otra con Alejandro. Yo quería reclamar, decir que una sola fiesta era lo justo, pero sabía que no estaba lista para compartir una mesa con todos sin convertirla en un examen de lugares. Alejandro me envió fotos de su celebración por la aplicación. En una, Luna aparecía soplando una vela, con Emma a un lado aplaudiendo. Sentí el golpe de siempre. Pero esta vez no respondí con rabia. Guardé la foto. Porque Luna se veía feliz. Y aunque una parte de mí todavía se resistía, otra parte empezó a entender que la felicidad de mi hija no era una humillación contra mí. Semanas después, vi a Emma en el centro neutral. Ella había ido a dejar una mochila porque Alejandro estaba estacionando. Nos quedamos frente a frente por unos segundos incómodos. Gracias por la chaqueta, dije. Pareció sorprenderse. De nada. No hubo abrazo. No hubo perdón. No hubo conversación profunda. Solo 2 mujeres cansadas que habían sido lastimadas, de formas distintas, por el mismo hombre y por mis decisiones. Antes de irse, Emma dijo: Luna habla mucho de ti cuando está con nosotros. No supe qué responder. Dice que haces las mejores sopas. Sentí un nudo en la garganta. Le gustan porque tienen fideos de letras. Emma sonrió apenas. Lo sé. Me lo explicó con mucho detalle. Se fue. Esa noche lloré, pero no de rabia. Lloré porque durante meses temí que mi hija fuera a olvidarme cada vez que cruzara una puerta, y resulta que llevaba mi nombre, mis comidas y mis rutinas con ella a todas partes. Yo no tenía que pelear por existir. Ya existía. Alejandro y Emma siguieron juntos, aunque no sé si felices de la forma en que yo imaginaba antes. Ya no me importa averiguarlo. O al menos me importa menos. Entendí que su matrimonio no era un premio que alguien me había quitado. Era una relación real, dañada por Alejandro y por mí, que ellos decidirían si podían reparar. Yo no tenía lugar en esa decisión. Mi lugar estaba con Luna. No como arma. No como prueba de que Alejandro me pertenecía. No como castigo para Emma. Como mi hija. La primera vez que Luna me preguntó por qué no vivía con su papá, se me congeló el cuerpo. Antes habría dicho algo que me dejara como víctima. Algo como: porque papá eligió otra casa. Pero respiré y respondí: porque los adultos a veces no forman pareja, pero eso no cambia que los 2 te amamos. No fue una respuesta perfecta. Pero fue la primera que no intentó cobrarle a mi hija una deuda emocional que no era suya. Todavía cargo mucha vergüenza. Por haber amenazado a Alejandro con las visitas. Por enviarle todo a Emma como una bomba y fingir que era honestidad. Por mirar a mi hija dormida y pensar que su existencia debía obligar a un hombre a elegirme. Pero la vergüenza, bien usada, puede servir como límite. Cada vez que quiero castigar a Alejandro, pienso en Luna llegando contenta con sus trenzas. Cada vez que quiero odiar a Emma, recuerdo que mi hija no pierde una madre porque otra mujer le amarre el cabello con cuidado. Y cada vez que quiero decir que Alejandro me arruinó la vida, recuerdo que fui yo quien confundió sus recaídas con promesas. Él fue cobarde. Me buscó cuando no debía. Traicionó a su esposa más de una vez. Pero yo también elegí leer cada debilidad suya como una señal del destino. Él nunca me prometió una familia. Yo usé a Luna para exigirla. Esa es la parte que más me cuesta decir sin suavizar. Hoy Alejandro sigue siendo el padre de mi hija. Emma sigue formando parte de su vida. Y yo sigo aprendiendo a ser madre sin convertir cada límite en abandono. No recuperé a Alejandro. No destruí a Emma. No gané la familia que imaginé cuando vi aquella prueba de embarazo. Lo único que puedo intentar salvar ahora es la infancia de Luna. Y para eso tuve que aceptar algo que me habría parecido imposible al principio. Mi hija no necesita que yo gane. Necesita que yo deje de pelear una guerra que ella nunca pidió.